Hola a todas y a todos, soy Pablo Bufón y esta es la segunda temporada de Lanzallamas. Después de un interminable 2019, volvemos a abrir un espacio para la conversación y el debate en torno a los principales problemas del momento. Nos estamos tratando de adaptar a esta nueva realidad virtual que ya se ha vuelto casi un pan de cada día en nuestros días. Este programa se va a estar transmitiendo por YouTube y por Facebook Live. Y en este programa en particular, aunque vamos a estar transmitiendo a las 9:30 de la noche, martes y jueves, tenemos un programa grabado porque tenemos una invitada internacional, entonces estamos con otro uso horario. Y por lo tanto no van a poder interactuar con ella o con el programa en este momento. Pero si tienen comentarios, déjenlos en el video debajo. Estamos en medio de una crisis mundial que veníamos viviendo desde hace ya años. Los últimos meses del 2019, al menos aquí en Chile, habíamos experimentado una agudización de esa crisis y la pandemia viene a profundizar aún más muchas de las tendencias y de las contradicciones de la sociedad capitalista neoliberal y por lo tanto, hoy más que nunca se hace necesario un espacio de conversación, de debate, para poder encontrar sentido en medio de esta catástrofe. Y para eso está Lanzallamas. Hoy vamos a partir con una invitada internacional, Julia Cámara. Ella es historiadora, activista feminista, es militante de Anticapitalista y además forma parte de la redacción de la revista Viento Sur. Hola Julia. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te trata el aislamiento, el encierro? Bueno, a mí bastante bien, ¿no? Tengo la suerte de convivir únicamente con mi pareja, que la relación es buena y que mi piso, bueno, mi casa es bastante, acepta estar ahí durante muchos días seguidos, ¿no? Entonces, he de decir que dentro de esta situación extraña, pues estoy bastante bien. Qué bueno, me alegro. Aquí estamos todavía padeciendo la ineptitud del gobierno y las cuarentenas dinámicas que le han llamado, o sea, que se abren y se cierran. En fin, es una locura. Eh, sobre eso, partamos, sobre eso mismo. Cuéntanos un poco cómo está la situación de la pandemia en este momento en el Estado español, tanto en términos sanitarios como en términos sociales, más en general. Bueno, pues aquí en el Estado español se decreta una figura legal que es el estado de alarma el 14 de marzo por la noche, un sábado por la noche. El estado de alarma es un estado de excepcionalidad jurídica donde el gobierno pasa a tener mando único, digamos, de todos los poderes de la administración, ¿no? De todos los poderes públicos. Y es cuando empieza oficialmente el confinamiento que se llamaba, pero también otra serie de medidas, ¿no? Es decir, vamos esta semana a los 2 meses de confinamiento, que ha tenido también distintas fases, ¿no? En un primer momento, el gobierno, bueno, en ningún momento se puede decir que el gobierno se haya atrevido a tomar medidas políticas y económicas del calado de las que tendría que haber tomado, ¿no? Para abordar con posibilidades reales el cortocircuitar la pandemia, ¿no? Pero bueno, en un primer momento esa reacción es todavía como más tímida, se decreta el estado de alarma, cierra como todos los comercios, los edificios públicos, los espacios donde puedan encontrarse como muchas personas, museos, centros culturales, centros deportivos, todo eso cierra, pero siguen funcionando la mayor parte de espacios laborales, ¿no? A las 2 semanas o así, el gobierno decreta una paralización de todos los trabajos, salvo de los trabajos, de los trabajos esenciales. Esto es sanidad, transporte, logística, alimentación y alguna cosa más del estilo, ¿no? Ordena una paralización de todos los demás trabajos, pero es una paralización que solo dura 15 días, ¿no? Y que después se retoma el resto de actividades, ¿no? Y esta paralización de los trabajos no esenciales vuelve en un momento en el que la sanidad pública ya está saturada, ¿no?
donde se ve que no hay material, que no hay respiradores, que no hay suficientes camas para la cantidad de enfermos que están llegando y donde además hay todo un sector que es la sanidad privada, ¿no? Que no está trabajando para la pandemia. Inicialmente lo que la sanidad privada dice es que sus contratos médicos con los clientes no incluyen tratamiento en caso de pandemia y entonces es como un poco la fórmula que encuentran los primeros días para no tener que atender este tipo de situaciones, ¿no? Llegando a darse casos de centros médicos privados que despiden a personal. Cuando ya llevamos 10 días de estado de alarma y cuando la emergencia sanitaria es claramente visible, ¿no? De comunidades autónomas, de regiones, ¿no? Aquí en el Estado español, donde se estaban construyendo hospitales de campaña en centros polideportivos, al mismo tiempo que los centros de la sanidad privada tenían camas vacías y esto, ¿no? O que estaban realizando test rápidos de la enfermedad por 300 o 400 euros cuando la administración pública no contaba con test rápidos para hacerle al propio personal sanitario que estaba trabajando sin saber si se había contagiado o no, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí como una carencia, una falta de decisión a la hora de tomar el control de los recursos privados, ¿no? Luego yo he leído en prensa internacional, en Estados Unidos y en algún país europeo, se ha difundido la noticia de que el gobierno del Estado español nacionalizó en mitad de la pandemia la sanidad privada. Y esto no es cierto. Lo que hizo fue ofrecer a los gobiernos regionales la posibilidad de recurrir a esos recursos privados, pero sin decretar la obligatoriedad de que los recursos privados se pusieran bajo control público, ni mucho menos de abordar medidas como sería la nacionalización, ¿no? Que legalmente se podría hacer. Es decir, la Constitución actual, que trata de 1978, recoge la posibilidad de nacionalizar, de expropiar sectores estratégicos en momentos en los que sean de necesidad primaria y no estén colaborando con ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo entiendo que se ha habido como una oportunidad perdida, ¿no? Luego, situación médica ahora mismo. Nos acercamos a las 27.000 personas fallecidas, de las cuales un tercio aproximadamente, un poco menos, ha sido personas residentes de residencias de mayores. La situación en las residencias de mayores ha sido un drama absoluto, un sector totalmente privatizado. Y bueno, ahora mismo se está lanzando desde los movimientos sociales una campaña de una querella legal contra las macroempresas que gestionan las residencias de mayores, ¿no? Porque lo que ha habido ahí ha sido realmente como un drama y una masacre en muchísimos sentidos. Julia, y ustedes están en este momento con un gobierno liderado por el PSOE, por el Partido Socialista, que no es muy distinto de nuestro Partido Socialista en el sentido de que fueron parte de un proceso de renovación neoliberal, digamos, y que pasaron a liderar un momento de modernización durante la transición en clave neoliberal. Pero hoy día es un gobierno que incluye a Unidas Podemos, que incluye ministerios con figuras tan conocidas e importantes como Pablo Iglesias. ¿Leen ustedes, cuál es tu mirada sobre lo que ha significado la presencia de esos sectores de izquierda que habían estado por fuera del pacto del 78, que habían sido críticos de la conducción del PSOE en la transición? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se nota esa presencia? A ver, primero, respecto al Partido Socialista, yo creo que la definición como que encaja mejor es, bueno, son un representante muy claro del socialliberalismo, ¿no? Como teniendo un poco ese marco, yo creo que se visibiliza bastante bien el tipo de políticas que tienden a hacer. Sí que es verdad que para diferentes del Partido Popular, que es el partido
tradicional de la derecha aquí en el Estado español, el Partido Socialista siempre ha intentado hacer bueno, reformas sociales que no implicaran mucho gasto económico, pero que pudiera presentarles en la batalla cultural como defendibles desde la izquierda, ¿no? Pues en su momento la aprobación del matrimonio igualitario, por ejemplo, o de una ley integral contra la violencia machista, muy deficiente, pero que está ahí y que es útil y que fue muy bien recibida en su momento, ¿no? Sobre la situación del gobierno ahora. Es complicado de decir a ciencia cierta, ¿no? Seguro que un gobierno distinto, no hablemos ya de las derechas, ¿no? Sino, por ejemplo, el Partido Socialista mismo con Ciudadanos, que es como el partido del extremo centro, ¿no? Habría hecho políticas muy, muy diferentes, eso es seguro. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la situación actual, que es la de Podemos con unos ministerios que realmente no tienen fuerza y no tienen peso dentro del gobierno? Porque, por ejemplo, Unidas Podemos ostenta el Ministerio de Trabajo, pero toda la cuestión fiscal se ha sacado de ahí. Es decir, es un Ministerio de Trabajo que no tiene control sobre el sistema de la seguridad social y sobre los ingresos de la seguridad social porque se ha desplazado a Economía y Hacienda. Es decir, son unos ministerios en cierto modo mutilados, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre la situación actual de gobierno y una situación de un gobierno en solitario del Partido Socialista con Unidas Podemos en la oposición, haciendo una oposición fuerte desde la izquierda y evitando que la extrema derecha y que la derecha monopolicen la oposición parlamentaria como está ocurriendo ahora, ¿no? Bueno, pues es complicado, es de saber, es un poco hacer política ficción, si me apuras, pero realmente no está habiendo como grandes victorias de Unidas Podemos dentro del gobierno. Y de hecho está viendo que Nadia Calviño, que es una ministra del Partido Socialista, del ala más neoliberal, es quien está teniendo realmente un peso importante en la aplicación de las políticas de gestión de la crisis sanitaria, pero también social y económica, ¿no? Y las medidas como más de socorro social que sí se han implementado, son deficientes y, bueno, yo creo que se podrían haber conseguido presionando desde la oposición, ¿no? Sobre todo las relativas a los subsidios por desempleo. La situación actual es que algo más de 4 millones de personas nos encontramos, yo me incluyo, en una situación de ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo. Esto es que legalmente siguen vigentes nuestros contratos, pero están en suspenso. Entonces, la empresa deja de pagarnos el salario, pero cuando se restablezca la normalidad, está obligada a retomar nuestro contrato en el punto en el que estaba, ¿no? Eso sería como más o menos la situación. Y el acuerdo al que ha llegado el gobierno es que el gobierno va a cubrir, mientras tanto, un porcentaje del salario de esos algo más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es verdad que es un parche social, esto hace bueno, que personas en situación como la mía, durante estos 2 meses no vamos a recibir nuestro salario, pero vamos a recibir el equivalente a un 70% de la base de cotización, que es bastante poco, pero es mejor que no tener nada, ¿no? Pero la realidad es que 2 meses después del comienzo de los ERTES, la mayor parte de personas seguimos sin cobrar ese dinero. Eso significa que estamos desde hace 2 meses sin ingresos y paralelamente es una solución que ahonda en el endeudamiento del Estado, ¿no? Y que nos va a dejar en una situación económica con unas arcas del Estado esquilmadas que dentro de un año va a romper más todavía la situación económica en la que ya nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de parches podrían haberse conseguido también desde la oposición. Sí, es similar a la situación que tenemos nosotros aquí tenemos un gobierno de derecha, pero con una oposición profundamente debilitada, que
por cierto, claro, para nosotros viene desde una crisis social que estalló en octubre del año pasado y que hizo que hasta ese momento izquierda se viese profundamente tensionada por tomar partido por reafirmar el régimen o profundizar la crisis política para una transformación estructural. Creo que en ese sentido hay ahí algunos paralelos una vez más entre la historia de Chile y la historia de España. Y en esa misma línea, igual que en España, acá hemos vivido ciclos de movilizaciones sociales muy álgidos, sobre todo desde el 2011 en adelante. Y para nosotros eso se expresó con mayor fuerza desde octubre del año pasado. Y veníamos en un proceso de revuelta, de estallido social. Y la pandemia nos pilló, nos encerró, pero de algún modo, además de visibilizar los mismos problemas que ya se venían viendo, ¿no es cierto? La precarización del empleo, una absoluta privatización y empobrecimiento del sistema de salud, una fragmentación también del sistema de salud, por lo tanto la incapacidad para responder. Al mismo tiempo nos dejó en un mejor pie porque veníamos encontrándonos, veníamos reconstruyendo el tejido social. Y entonces nos permitió poder responder de algún modo en los territorios, en los barrios, de una mejor manera, en redes de abastecimiento, de autoayuda, digamos, de apoyo mutuo, etc. Entonces quería preguntarte, ¿cómo había sido la reacción, la respuesta de los movimientos sociales en este contexto en España, en el Estado español? Bueno, la situación obviamente es distinta en esto, ¿no? Nosotros seguimos como con mucha admiración todo el proceso en Chile desde hace meses, ¿no? La situación aquí es otra. Es una situación bueno, llegamos a comienzos de marzo, una situación de reflujo generalizado, ¿no? De los movimientos, con dos grandes excepciones quizá, que son el movimiento feminista y el movimiento por la justicia climática, pero también el movimiento feminista, en mi opinión, llega a una posición de reflujo, ¿no? Eso no significa que no sea un movimiento capaz de seguir levantando enormes movilizaciones, ¿no? Y el 8 de marzo de este año lo evidencia, pero ya no es como el pico fue 2018 aquí, ¿no? Para el movimiento feminista. Y el movimiento por la justicia climática estaba en un momento de escalada y de crecimiento, pero que todavía no articula de manera sólida pues esas redes, ese tejido y esa institucionalidad propia, ¿no? Que sí que llegó a tener el feminismo. Entonces, bueno, la situación ha sido bastante complicada. Hay una situación, yo creo, de desarticulación bastante importante de los movimientos. La primera semana y algo después de la declaración del estado de alarma, nos quedamos todas como en un estado de aturdimiento muy importante. Y la primera reacción sí que fue similar en el sentido de que fue empezar a organizar redes de apoyo mutuo en los barrios populares de las grandes ciudades, ¿no? Que es lo que sí que se ha logrado poner en marcha en los espacios más, en los ejemplos más con mejor funcionamiento o con mejor resultado, tirando de estructuras previas, ¿no? Asociaciones vecinales, asambleas del barrio, que se dedicaban previamente a otras cuestiones, pues como la lucha contra las casas de apuestas y el drama del juego en la juventud, mismamente estructuras del movimiento feminista, redes antirracistas de apoyo mutuo. Entonces, ha habido como un imbricamiento ahí y como a la segunda semana más o menos empezaron a surgir estas redes en la mayor parte de grandes ciudades, ¿no? Con un funcionamiento bastante interesante, que han logrado incorporar a la participación activa a personas que no estaban activas antes y que han logrado encontrar o reunir a personas que procedían de movimientos distintos, pero sí que es cierto que ahora mismo se encuentran en una fase que simplemente llegan a, digamos, la primera respuesta, ¿no? Hay un nivel de emergencia social tal que realmente
el nivel de autoorganización que existe se ve desbordado por la necesidad que hay en los barrios y por la necesidad que hay en las ciudades, ¿no? No sé, entonces, bueno, hay ahí como esos núcleos son enormemente potentes, ¿no? Tienen como un potencial como muy grande a desarrollar, pero las condiciones para que puedan desarrollarse son complejas, ¿no? Hace falta, yo creo, un debate y un intentar politizar esos núcleos de apoyo mutuo y que no se queden en simples espacios resistencialistas de supervivencia material inmediata súper necesaria, ¿no? Porque sin eso, pues no hacemos nada, pero intentar que den como el paso más allá y sobre todo ahora mismo la situación es tal que los propios servicios sociales de los ayuntamientos o de los gobiernos regionales están derivando casos de familias a las redes de los barrios, ¿no? Entonces, esto es problemático porque hay que exigir también a la institución que haga su trabajo, que cumpla su función y que dé una solución y que dé una respuesta a la crisis social que está viendo, ¿no? Que no puede recaer todo en un voluntarismo comunitario, ¿no? Que tristemente tiene unos límites, ¿no? de agotamiento, sobre todo en una situación en que, como decía, no era de gran estallido movimentista, ¿no? Previamente. También está viendo, y habrá que ver en los próximos meses qué recorrido tiene esto, pero está viendo también un retomar el interés o un crecimiento del interés por el sindicalismo de clase, por el sindicalismo combativo, sobre todo las primeras semanas del estado de alarma. Lo que hubo fue millones de personas, como decía antes, de pronto se vieron en una situación laboral nueva, desconocida, que no sabían si lo que la empresa estaba haciendo con ellos era legal o no, donde no había información, donde el gobierno daba avisos contradictorios, porque, por ejemplo, el gobierno llegó a anunciar en prensa que se habían prohibido los despidos durante la pandemia y esto era falso. Lo que se hizo fue, prohibir una fórmula concreta de despido, pero todas las demás siguen vigentes, ¿no? Entonces, ahí ha habido como una labor importantísima que han hecho los compañeros y las compañeras de los sindicatos de base, de los sindicatos combativos, compañeros que están en las asesorías legales, en las asesorías laborales, que han estado al teléfono 12, 14 horas al día atendiendo a personas sin preguntar previamente o no si eran afiliados al sindicato, que han hecho realmente un trabajo grandísimo y que ahora habrá que ver si toda esa gente que ha hablado con un sindicato por primera vez en la vida y que ha tenido una experiencia de informarse sindicalmente y quizá de hablar con sus compañeros de trabajo, habrá que ver si toda esa gente comprende, ¿no? Hace como el clic y comprende la necesidad de una organización laboral más en lo continuado, ¿no? Y no solamente en momentos de urgencia. Julia, tú y otras compañeras en Anticapitalistas y en el movimiento feminista en general, no solo en el Estado español, sino también en otros países, han identificado que en el contexto actual de crisis, de una crisis global del capitalismo, que podemos entender también como una crisis de reproducción social, que en ese contexto las mujeres trabajadoras tienen un rol de avanzada. Y por lo tanto, y eso se puede demostrar en los últimos años, ¿no es cierto? Han contribuido los movimientos feministas con una perspectiva de clase, han contribuido a una recomposición de la clase trabajadora en los países donde esos movimientos han sido más potentes y se han desarrollado más. Quisiera pedirte que profundizaras un poco en esa problemática y tanto en este rol de avanzada de las mujeres trabajadoras, pero también en cómo el feminismo hoy día puede contribuir a conformar un movimiento local, digamos, regional, nacional, pero también internacional, que ofrezca una alternativa a esta catástrofe, a esta crisis. Bueno, lo venimos diciendo efectivamente desde hace unos años, ¿no? Y en varios países a lo largo del mundo, que
realmente la piedra angular de la crisis actual del capitalismo contemporáneo es la reproducción social, ¿no? Y las diferentes brechas que se van abriendo y los diferentes lugares por donde las contradicciones van estallando ponen en primer plano de nuevo como esa cuestión, ¿no? La certeza de esa cuestión. Entonces, una de las cuestiones fundamentales, yo creo, es la cuestión en torno a la sanidad. Toda la defensa de la sanidad como bien básico, como bien universal, como derecho por la simple existencia, ¿no? Es algo que está empezando a entrar en los sentidos comunes a raíz de la crisis sanitaria y que tiene que servirnos para poder ir hablando de estos temas, ¿no? Porque la sanidad, los trabajos relacionados con la salud y también con la limpieza, ¿no? Que están ahí como íntimamente vinculados, aunque la cuestión de la limpieza esté más degradada en cuanto a la concepción social. Son trabajos que obviamente forman parte como de toda esa esfera de la que hablamos cuando hablamos de la reproducción social, pero además son trabajos impresionantemente feminizados, ¿no? Y son trabajos donde las trabajadoras que los ejercen están ganando unas cuotas de legitimidad social que les van a permitir, yo creo que cuando todo esto pase, en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, cuando esta situación, digamos, se calme un poco y no esté mal visto, volver a hablar de otras cosas y demás, les va a situar en una posición de avanzadilla a la hora de poder reivindicar derechos laborales, a la hora de poder reivindicar salarios, condiciones de trabajo, aumento de gasto público para los servicios públicos que no son rentables, pero que son necesarios para la vida, etcétera, ¿no? Yo creo que la crisis de la pandemia, la crisis del COVID-19, lo que ha puesto es sobre la mesa la evidencia de algo que ya se veía en muchos sentidos antes, ¿no? Pero que ahora es complicado negar, que es lo que nosotros llamamos la contradicción capital-vida, ¿no? Vendría a ser una ampliación del concepto de la categoría marxista clásica de la contradicción capital-trabajo, que sostiene que el capital es contrario en sí mismo al mantenimiento y al sostenimiento de la vida, ¿no? De la vida entendida en un sentido social, no de una vida individual en cuanto a la materialidad individual, sino de la vida en un sentido social y universalizable, ¿no? Y ahí las feministas venimos, bueno, un sector de las feministas venimos, por lo menos en los últimos 3 años o 4 años, desarrollando herramientas teóricas que permiten explicar lo que está pasando. Que permiten explicar, por ejemplo, lo que está pasando ahora aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Donde, bueno, ahora nos encontramos en el proceso que se ha llamado desescalada en el Estado español. Desde hoy lunes, la mitad del territorio aproximadamente, incluyendo Zaragoza, la ciudad donde yo vivo, ha pasado de la fase 0 a la fase 1. Eso significa, bueno, que se amplían los horarios de salida, que abren los comercios con aforo reducido, que abren los bares con terraza con aforo reducido, una serie de cuestiones, digamos, tanto de libertad de movimiento, libertad individual, como con consecuencias económicas, ¿no? Bien, una de las condiciones para que un territorio entre en la fase 1 y salga de la fase 0 es que garantice tener suficientes camas de reserva en las UCIs, en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales, como para cubrir un posible rebrote del virus, ¿no? La Comunidad de Madrid no tiene ese número de camas necesario porque lleva una década de privatizaciones desvergonzadas a un nivel terrorífico. Y, sin embargo, el Gobierno de Madrid exige entrar en la fase 1 a pesar de no poder garantizar que tiene el número de camas para atender a un rebrote del virus, ¿no? Este tipo de cosas ponen la contradicción entre el capital y la vida
en el terreno público del debate público y de la prensa, ¿no? El gobierno madrileño ha salido diciendo que sí, que bueno, que la salud es muy importante, pero que la economía también. Y que el cierre de los bares durante tanto tiempo va a hacer quebrar a muchas empresas, ¿no? Entonces, nosotras venimos hablando de esto, que de pronto, por desgracia, estalla a un nivel mucho más amplio de lo que ya era posible hablar antes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos un poco la responsabilidad de explicarlo de manera pedagógica, de escribir, de hacer público el debate y de poder poner sobre la mesa que realmente no hay, ¿cómo decirlo? No hay posibilidad de una conciliación, de un término medio entre salvar la vida y salvar la economía. No hay un punto medio en que dices, mira, bueno, arriesgo la mitad de la economía y la mitad de la vida. No, eso es elegir la economía en lugar de la vida. Es elegir uno de los dos campos. Entonces, tenemos que dar la batalla ahí y tenemos que dar la batalla pública ahí, ¿no? Y luego también con la condición con la situación específica en la que las mujeres nos encontramos en el terreno social, ¿no? Se está viendo cómo muchos de los colectivos más afectados por la situación son colectivos de mujeres, ¿no? Pero que también es siempre como esa dualidad, ¿no? El hecho de que nuestra debilidad, nuestra posición de desventaja nos pone en posición de poder, que vendría a ser la contradicción clásica de la clase trabajadora, ¿no? Es nuestra condición de explotación la que nos da el poder de parar, ¿no? Y de parar, por tanto, la producción y nos da la herramienta de la huelga y nos da determinadas cuestiones, ¿no? Con las mujeres pasa lo mismo. Y yo creo que uno de los ejemplos, o si no el ejemplo principal, son las trabajadoras de cuidados y las trabajadoras de limpieza, que son sectores estrictamente feminizados, muy precarios, con muchísimos contratos en negro o sin contrato, con un porcentaje de trabajadoras ilegales, migrantes indocumentadas altísimo, muy desprestigiado socialmente y que, sin embargo, son los trabajos fundamentales en una situación como la actual, ¿no? Entonces, bueno, potenciar procesos de autoorganización de esos colectivos, que estos colectivos tengan la capacidad de dar la pelea, de alzarse como actor propio, ¿no? en la pelea política y de condicionar cuáles son las medidas que se van a tomar y hacia qué lado queremos ir, ¿no? Aquí ha habido como bastantes campañas impulsadas desde el movimiento feminista, pues desde los últimos años hay una colaboración como muy estrecha del movimiento feminista en los diferentes territorios con los colectivos parasindicales de trabajadoras de la limpieza y de trabajadoras de cuidados. Y ha habido bastantes campañas activas, tanto de cajas de resistencia para ayudarlas a sobrevivir durante el estado de alarma y durante la paralización de los trabajos, como de exigencias laborales, de que se les proporcionen equipos de protección individual cuando se les obliga a trabajar, de que ellas que están trabajando se les reconozca condiciones en las trabajadoras del hogar y de cuidados que establecen contratos individualizados con las familias en cuyas casas trabajan. Aquí en el Estado español es la única profesión reconocida como tal, porque el trabajo sexual no está reconocido como tal, y eso es un problema como muy grande que están enfrentando las trabajadoras sexuales ahora también. Pero las trabajadoras de las casas son la única profesión reconocida como tal que se encuentra en un régimen normativo distinto al resto de trabajadores y trabajadoras del Estado. Sin derecho a prestación por desempleo, con condiciones muy distintas de acceso a la seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un poco va la intersección por ahí, ¿no? Entre
el aspecto quizá como más teórico, como más de decir, bueno, hemos desarrollado estas herramientas, hemos desarrollado estas explicaciones, la realidad está como demostrando que son herramientas válidas, que nos permiten explicar lo que está pasando y lo que es más importante, nos permiten abarcar la realidad con mirada estratégica y plantear salidas y plantear soluciones que pongan en el centro la vida y que prioricen las vidas dignas de todas y todos por sobre el lucro de unos pocos, ¿no? Y ahí está la intersección fundamental, yo creo, del feminismo de los últimos años con la cuestión de clase. Y paralelamente potenciar los procesos de autoorganización de aquellos sectores de trabajadoras y de mujeres que están más denostados socialmente, que están más precarizados, pero que paralelamente se están viendo reconocidos como los más imprescindibles, como los fundamentales y como los que sin ellas la sociedad no sale adelante después de esto, ¿no? Entonces, como un poco ahí, yo creo. Julia, quiero que vayamos al otro extremo. Hemos visto en todo el mundo, pero en Europa particularmente, un ascenso peligroso de los nacionalismos de ultraderecha o neofascismos. Y ustedes particularmente han visto el lugar que ha tomado el partido Vox, que aquí en Chile nosotros conocemos ejemplos más o menos marginales, pero allá tuvo un crecimiento peligroso en términos de representación parlamentaria y de posicionamiento en la opinión pública. Entonces, y estos sectores aparecen respondiendo a los mismos problemas que responde a los problemas reales, digamos, los problemas concretos de la clase trabajadora, los mismos problemas que responde la izquierda anticapitalista, el feminismo, pero lo hacen con una mirada restauradora, conservadora, reaccionaria. ¿Cuál ves tú que va a ser o que podría ser en este contexto la oportunidad que surja para esos sectores de avanzar? ¿O cómo se ha visto particularmente hoy la presencia de esos sectores en la opinión pública, en las bases sociales que tienen? ¿Y cuál es el rol que podrían tener en la crisis económica más aguda que se está abriendo ahora con la pandemia? Bueno, primero yo creo que habría que matizar como el hecho de que Vox surja dando respuesta a los mismos problemas que da el feminismo o que dan otros sectores, bueno, de la izquierda revolucionaria, podríamos decir. Vox no es Le Pen. No es un partido con implantación en la clase trabajadora. No es un partido que hasta el momento haya basado su crecimiento bueno, en ofrecer como respuestas a eso, ¿no? De hecho, y esto Miguel Urbano explica muy bien en su libro La emergencia de Vox. Vox tiene un programa económico ultra neoliberal. Vamos, muy duro en ese sentido, que no habla de los problemas que a lo mejor podrían conseguirle una implantación en la clase, ¿no? Dicho eso, bueno, y esto se ve, por ejemplo, en la respuesta que están teniendo algunas de sus iniciativas. Vox está iniciando una campaña de desprestigio del gobierno, bueno, cuya movilización de memes, de fake news, típico repertorio, ¿no?, que usa la extrema derecha en general ahora mismo en todo el mundo. Sí que tiene calado en sectores de la clase, pero cuyas estrategias movilizatorias solamente movilizan a los señoritos, que decimos aquí, a los barrios ricos y además con un nivel de riqueza prepotente. Ni siquiera hablamos de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo una llamada a una movilización para exigir al gobierno, bueno, que la libertad de movimiento, que queremos nuestras libertades de vueltas, que esto es un caciquismo social comunista
que está coartando las libertades de los ciudadanos verdaderamente españoles, etcétera, ¿no? Y el único sitio donde esta movilización fue real fue en el barrio de Salamanca, que es el distrito más rico con diferencia de la ciudad de Madrid. Hay vídeos por internet del barrio de Salamanca con esto, ayer domingo, verdaderamente bochornosos, donde, bueno, es el barrio de las embajadas de los países ricos y de las grandes familias, quiero decir. Creo que evidencia como bastante que de momento cuál es el potencial movilizatorio de Vox, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto que está habiendo una radicalización de los sentidos comunes hacia la derecha y que, por desgracia, yo creo que el panorama actual lo favorece, quiero decir, una situación de aislamiento social, de pánico, ¿no? De miedo individualizado en el interior de las casas, donde es difícil recurrir a las estrategias clásicas de tejido de afectos comunitarios porque no podemos encontrarnos, ¿no? Y bueno, es verdad, existen las nuevas tecnologías, pero no todo el mundo tiene acceso y además sigue siendo, pues eso, un encuentro individualizado donde tú has tenido que querer previamente participar de él, no te encuentran las cosas en la calle, ¿no? Con el miedo y además con el mantra de la necesidad de la recuperación económica, ¿no? Entonces, sí que hay un escenario proclive a la radicalización hacia la derecha de los sentidos comunes. Esto además agudizado por un gobierno bueno, que se autodenomina progresista, que es un blanco fácil para las guerras culturales de la derecha. Bueno, la derecha lo caracteriza de bolivariano, comunista, etarra, etcétera, según el momento del día, ¿no? Y que, sin embargo, no está haciendo políticas que podrían considerarse, bueno, una salida de izquierdas a toda esta crisis, ¿no? No está tomando control de las industrias básicas, no está tomando control de la sanidad privada, no está tomando medidas como, por ejemplo, prohibición a las grandes empresas energéticas de cortar los recursos a las familias que han perdido ingresos. Nada de eso se está haciendo. Y sin embargo está teniendo una verborrea y un discurso donde si no conoces la realidad de las políticas pareciera que sí lo están haciendo, ¿no? Bueno, se ha dicho que se han prohibido los desahucios, que se han prohibido expulsar a la gente que no puede pagar los alquileres. Lo que en verdad está pasando es que se han paralizado todos los procedimientos administrativos. Por lo tanto, hay un suspenso de esos desahucios y de esas expulsiones que tendrán que retomarse de golpe en cuanto el estado de alarma se retire, ¿no? Digamos que sí, que hay una situación tendente a la escalada de la extrema derecha, ¿no? El problema es que si el gobierno se atreviera a tomar determinadas políticas, la extrema derecha estaría funcionando igual, pero por lo menos se estaría construyendo un polo social de apoyo al gobierno, un polo social que pudiera, digamos, responder a la extrema derecha y defender eso en base a políticas materiales, ¿no? Y eso es lo que no está ocurriendo. Y en ese mismo sentido, Julia, ¿cuál crees tú que es la oportunidad que tiene hoy la izquierda anticapitalista de avanzar en proponer un programa alternativo, de proponer una salida a la crisis en términos de las medidas de emergencia, algunas de las que he mencionado recién, que son las que no está haciendo el gobierno, pero también en términos de una alternativa de largo plazo, que permita que, si es que volvemos a encontrarnos con una pandemia como esta, parece que no es poco probable, ¿no es cierto?, en las próximas décadas, que no tengamos que enfrentar esta catástrofe nueva. Bueno,
Vamos a ver, aquí se ha lanzado se lanzó en las primeras semanas desde Cataluña y posteriormente se ha ampliado a nivel estatal digamos, borrador de programa muy inacabado, pero bueno, interesante como embrión, que es lo que se llama Plan de Choque Social, donde hay centenares de entidades, asambleas, colectivos, etcétera, adscritas, ¿no? Y que, digamos, plantea algo así como un programa de urgencia de mínimos, ¿no? Para una salida social de la crisis. El problema, de nuevo, es que partimos de una situación de desmantelamiento de buena parte de las estructuras sociales que existían previamente, ¿no? La hipótesis, yo creo, como previa a todo esto, era construir estructuras de clase, potenciar la autoorganización en torno a núcleos que pudieran irse imbricando, ¿no? Y dotar de una perspectiva política a las luchas sociales que se estaban abriendo, como sobre todo pues por la defensa de los barrios, colectivos juveniles muy interesantes, toda la cuestión feminista que se ha logrado imbricar, los nuevos núcleos del ecologismo social, etc. En la situación actual tenemos que ponernos a pensar en un reimaginar nuestras formas de hacer política, ¿no? Porque además todo parece indicar que vamos a tener que dar una pelea bastante grande por reconquistar el derecho de reunión y el derecho de manifestación, ¿no? Que hay como la polémica siempre en dónde acaban, digamos, las exigencias sanitarias que actualmente son reales. Quiero decir, no pretendo decir que no tenga sentido el no juntarnos en grupos de centenares de personas, tiene mucho sentido, pero cuando se da el paso entre eso y una política, digamos, de simplemente suspensión de derechos políticos, ¿no? Entonces, va a haber que ponernos a imaginar cómo hacer política en ese sentido. Yo creo que el plan de choque social es un experimento interesante que está permitiendo que activistas de distintos sectores hagan como experiencia de discusión programática. Tiene muchas limitaciones, pero bueno, hagan esa experiencia de discusión programática y que, bueno, eso pueda contribuir a una elevación del nivel del debate político en los movimientos. Esperar que de aquí a unos meses podamos volver a encontrarnos físicamente en asambleas y en movilizaciones. Aquí avanzamos hacia el verano, ¿no? Y parece que el calor también es un factor que mata en parte al virus. Entonces, bueno, parece que en unos meses quizá podremos empezar a tener actividad política clásica y a partir de ahí ir detectando cuáles son las demandas, cuáles son los sectores que van a poder tener más fuerza a la hora de poner sobre la mesa exigencias, ¿no? Y lo decía antes, el sector de las trabajadoras y los trabajadores de la salud va a ser un sector fundamental, con muchísima fuerza social, muy legitimado y con el que cualquier gobierno seguramente va a verse obligado a sentarse a negociar cualquier exigencia que pongan, ¿no? Ahí nosotras, pero también, bueno, en general, como todo el campo, ¿no? De la izquierda revolucionaria o de los movimientos sociales también, estamos como intentando establecer alianzas. Nosotros en concreto tenemos como alianzas interesantes con el MATS, el Movimiento Asambleario de la Salud, de Trabajadores de la Salud en Madrid, que es un sindicato con mucha representación, muy combativo, con un discurso de clase muy interesante y cuyos portavoces están hablando no solamente digamos, de sus condiciones ultra precarizadas de trabajo y de las deficiencias hospitalarias, sino poniendo como cuestiones sobre la mesa de política mucho más general, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que ir detectando cuáles son los sectores que nos pongan
en mejor condición de dar la batalla. Yo creo que una lucha que va a estallarnos en la cara de una manera bestial en cuanto se levante el estado de alarma va a ser la lucha por la vivienda, que era una lucha que ya se estaba fortaleciendo, sobre todo en el campo de los alquileres en los últimos meses. El nivel de urgencia social con la cuestión de la vivienda, en cuanto pueda volver a echar a esa gente de sus casas por impago, va a ser terrorífico. Ahí está la batalla que dar también, ¿no? Y sobre todo, yo creo, intentando mantener como esos vínculos y esos espacios de discusión colectiva que permitan ir construyendo como un programa en términos más amplios, ¿no? Y no quedarnos como en la resistencia cotidiana o en las batallas sectoriales que se encierran sobre sí mismas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que estamos en una situación, al menos aquí en el Estado español, compleja, complicada, donde ahora mismo no hay, en términos parlamentarios, salvo en Andalucía, ¿no? Donde tenemos a las compañeras de Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez y demás, no hay en términos de política parlamentaria una oposición de izquierdas capaz de poner sobre el tablero político determinadas demandas, donde ya veremos qué pasa, ¿no? Cuánto dura el gobierno, si aguanta toda la legislatura, si cae por esta crisis, porque muchos gobiernos van a caer, yo creo, por esta crisis de un signo político o de otro, es una situación realmente complicada de gestionar. ¿En qué situación queda Unidas Podemos? Porque Unidas Podemos no es solamente Podemos, es Izquierda Unida y dentro de Izquierda Unida está el Partido Comunista. Ver en qué situación quedan todos esos actores, qué posiciones van adoptando, ¿no? Y yo creo que sobre todo la situación actual es tal que está permitiendo que está obligando a la gente a declararse, y a los actores políticos, ¿no? A declararse por sus actos y no solamente por sus declaraciones, ¿no? Y este está siendo como uno de los principales problemas de Unidas Podemos, ¿no? Que hace declaraciones que podrían ser interesantes, mientras que paralelamente participa de un gobierno cuyas políticas concretas contradicen estas declaraciones de intenciones, ¿no? Entonces, bueno, nos toca un periodo duro, nos toca, yo creo, reconstruir en situaciones de crudeza importante, pero ahí es donde hay que estar, ¿no? Y esperar bueno, que el trabajo dé sus frutos y bueno, que se pueda ir como implantando en el sentido común de sectores importantes de la clase, como este programa de urgencia social, como punto de partida. Julia, estamos llegando al final del programa. Quería agradecerte mucho por estar en este primer episodio de la segunda temporada de Lanzallamas. No sé si se te quedó algo en el tintero o hay algo que quieras plantear finalmente. Nada, por mi parte, bueno, muy interesante la conversación, también me ayuda a mí quizá a ordenarme algunas ideas y así. También creo quizá como que el factor de la alianza internacionalista siempre es importante, ¿no? Pero en una situación como esta adquiere una relevancia aún mayor, sobre todo porque nos permite dotarnos mutuamente de ejemplos, ¿no? Y eso retroalimenta un poco las luchas y los impulsos políticos y los impulsos sociales. Entonces, bueno, encantada de estar aquí y nada. Sí, bueno, esa es una de las ideas también de partir con una entrevista internacional es mostrar claramente que hoy día estamos experimentando una misma crisis aquí y en cualquier otro lugar. O sea, podemos preguntarle a cualquier persona probablemente en todos los lugares del mundo y estamos viviendo algo muy parecido.
Totalmente. Yo creo que ahí, por ejemplo, el movimiento feminista, con la experiencia que se ha tenido del manifiesto transfronterizo que se construyó desde la base de una multitud de países, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de cómo se pueden ir empezando a tejer alianzas reales que permitan como aprender colectivamente, pero también hacer como esa comprensión colectiva de que la situación en la que nos encontramos es un problema de carácter global, ¿no? De que ya nunca valieron, ¿no? Pero ahora es como cada vez más evidente que no valen las soluciones regionales y que obviamente, aunque hay que dar la pelea, bueno, pues contra la burguesía nacional y contra la situación y dentro del contexto político del Estado en que cada una nos encontramos, ¿no? Esas alianzas son fundamentales si queremos que la salida hacia la vida sea posible, ¿no? Gracias, Julia, por estar en Lanzallamas. Muchas gracias. Bueno, terminamos este primer episodio de la segunda temporada de Lanzallamas. Ya saben, si tienen comentarios, déjenlos acá en el YouTube, en el Facebook, en las redes sociales donde estamos transmitiendo. Y nos vemos el jueves. Vamos a tener como invitada a Maureen Ramos, trabajadora de atención primaria en salud, la primera línea de esta crisis, de esta pandemia. Así que nos vemos el día jueves a las 9:30 de la noche.